Nadie debía ver esta grabación. Era solo una copia olvidada en un laboratorio de Ohio, marcada con un código que nadie reconocía. Durante décadas, el wow signal fue un misterio astronómico. Pero alguien lo decodificó. Lo que revelaron no fue una simple secuencia numérica, sino una respuesta, una advertencia. ¿Y si los astronautas no fueron los primeros en recibir un mensaje? ¿Y si no venía del espacio, sino de algo que siempre estuvo aquí, observándonos? Un fragmento del mensaje se filtró en 1985 y desde entonces los científicos que intentaron descifrarlo desaparecieron o fueron silenciados. Lo que estás a punto de escuchar no fue hecho para ser escuchado. Horas después del colapso del sistema, el laboratorio fue sellado. Ningún registro oficial menciona lo ocurrido, pero un fragmento de audio fue rescatado. Decía una palabra que nadie pudo traducir hasta ahora. Los investigadores que la analizaron reportaron sueños repetitivos, patrones auditivos imposibles y la sensación de ser observados. Lo llamaron el eco del retorno. Y aunque la NASA lo negó, un documento interno menciona una transmisión similar recibida 19 años antes del wow signal proveniente del mismo punto en Sagitario. El patrón de frecuencias mostraba algo que ningún radiotelescopio había captado: pausas medidas, estructuras repetitivas, como si alguien estuviera contando o esperando una respuesta. En los márgenes de la grabación aparecían coordenadas que no correspondían a ningún punto conocido del espacio. Coincidían, sin embargo, con un desierto en Nuevo México, donde en 1977 se reportaron luces sin origen, y la desaparición de 2 técnicos del proyecto SET. Mientras los gobiernos archivaban los datos, una filtración anónima liberó un archivo comprimido con secuencias binarias que, al reproducirse como sonido, generaban una voz artificial. No hablaba en ningún idioma humano, pero su entonación era inquietantemente parecida a la nuestra. Un analista independiente descubrió un patrón fonético que repetía algo que traducido decía: nosotros recordamos. Desde ese día, el archivo desapareció de toda red pública, pero el verdadero descubrimiento no fue la señal en sí, sino el mensaje oculto dentro de su estructura, una secuencia que imitaba la actividad cerebral humana durante el sueño profundo, como si la transmisión no fuera una llamada, sino un reflejo, un eco de nuestra propia conciencia. La pregunta ya no era ¿quién envió la señal?, sino ¿quién la recibió primero? Y lo que siguió después, nadie lo pudo detener. El archivo comprimido reveló un conjunto de coordenadas ocultas en la secuencia binaria. Llevaban al desierto de White Sands, Nuevo México, una zona militar restringida donde el acceso civil está prohibido desde 1979. Sin embargo, una cámara de seguridad captó a 2 figuras entrando de noche: una mujer con una linterna y un hombre con una mochila de instrumentos. Eran Sofía Méndez y Alan Richter. Nadie volvió a verlos, pero su equipo de grabación apareció 3 días después, cubierto de una fina capa de polvo blanco, como ceniza, pero con propiedades magnéticas. Los registros de su cámara comienzan con distorsión, pero en los últimos minutos puede verse una estructura enterrada en la arena. No parece natural. Forma hexagonal perfecta, rodeada por marcas que emiten un brillo apenas visible en el espectro infrarrojo. Sofía se acerca, toca una de las marcas y el audio capta un pulso de baja frecuencia. Richter retrocede, pero ella sonríe, como si hubiera comprendido algo. Luego, la imagen se corta. El siguiente cuadro solo muestra una silueta oscura detrás de ellos. El equipo de rescate encontró la zona alterada. El suelo estaba cubierto de un patrón geométrico grabado en la arena, como una antena colosal tallada desde abajo. No había huellas,
ni restos de vehículos, ni señales de lucha. Solo el reloj de Richter, detenido exactamente a las 3:33 a.m. Algunos testigos afirmaron escuchar un sonido bajo, como un zumbido metálico que provenía del suelo. Otros aseguraron haber visto luces blancas suspendidas en el aire, moviéndose en espiral antes de desaparecer. El análisis posterior reveló que las coordenadas no apuntaban a un punto geográfico fijo, sino a una trayectoria orbital, una posición exacta en la atmósfera terrestre. Esa órbita coincidía con la ruta de un satélite experimental lanzado en 1977, el mismo año del WOW. Signal. Los archivos del proyecto fueron destruidos, pero una copia filtrada mencionaba una misión secreta llamada Project Echo Mind. Su objetivo: probar la transmisión de pensamientos humanos mediante frecuencias de radio. Las coincidencias ya no podían ser ignoradas. La señal WOW no fue una recepción, sino un rebote, un eco de una prueba humana enviada y olvidada, que volvió años después desde la oscuridad. Pero el mensaje que regresó no era idéntico. Alguien, o algo, lo había respondido. Y esa respuesta no pedía contacto, pedía silencio. Quien la escuchara por completo, afirmaban los pocos sobrevivientes del proyecto, no volvería a soñar como antes. En un sótano abandonado de la Universidad Estatal de Ohio, se encontraron documentos sellados con el emblema de la Fuerza Aérea. Project Echo Mind. Los archivos describen un experimento iniciado en 1976 para enviar patrones neuronales humanos codificados en ondas de radio hacia el espacio profundo. Querían probar si la conciencia puede viajar sin cuerpo. El sujeto de prueba se conocía solo como paciente C77. Ningún registro menciona su nombre real, pero los exámenes médicos muestran una coincidencia genética con Alan Richter. Su padre, según los documentos, fue uno de los primeros en desaparecer durante las pruebas iniciales. Iniciales. Los informes clínicos del paciente C77 muestran episodios de sueño lúcido, inducido por radiación de baja frecuencia. En las grabaciones se escuchan susurros, frases incompletas y una voz que repite: «Estoy viendo desde arriba». Los técnicos intentaron interrumpir la transmisión, pero las señales continuaron saliendo del frasco para fallarlo. Laboratorio durante horas, incluso después de cortar la energía. Nadie entendió cómo. Cuando finalmente abrieron la sala de control, el paciente había desaparecido, dejando tras de sí solo una marca circular quemada en el suelo. Las grabaciones restauradas del experimento muestran que la señal enviada era idéntica a la del WOW. Signal. Lo que nunca se divulgó fue el retorno. Una transmisión inversa, idéntica en frecuencia, pero modulada con una interferencia que contenía patrones cerebrales distintos, no humanos. El equipo que analizó el retorno comenzó a sufrir alucinaciones auditivas, voces en diferentes idiomas, ecos de recuerdos que no les pertenecían. Algunos reportaron sentir una presencia cada vez que se reproducía el audio. Un antiguo ingeniero del proyecto, ahora anciano, afirmó que el experimento no se detuvo realmente. Aseguró que el patrón se integró en transmisiones comerciales, camuflado en las frecuencias de radio unintended. Según él, millones de personas lo escucharon sin saberlo. Lo llamó la onda dormida. Dijo que el mensaje estaba diseñado para despertar algo en quienes compartieran la misma secuencia cerebral que el paciente C77. Antes de morir advirtió: cuando empiecen los sueños compartidos, será tarde para desconectarlos. El último registro de audio del paciente C77 fue una transmisión continua
de 13 minutos. En ella, una voz calmada pronuncia una secuencia de números, seguida de una frase incomprensible, hasta que un analista moderno descubrió que correspondía a una coordenada temporal no espacial, una fecha exacta: 7 de noviembre de 2025. Hoy. Y a la misma hora, un radiotelescopio en Chile detectó una señal casi idéntica, pero con una pequeña diferencia. Ahora contenía palabras humanas. 2. Para ser precisos. Estoy despierto. A las 3:33 de la madrugada, la señal volvió a escucharse. No provenía del espacio, sino de una fuente terrestre. Un transmisor abandonado en las montañas de Atacama comenzó a emitir la misma frecuencia del wow signal. Con una diferencia, ahora tenía una modulación vocal. Los analistas creyeron escuchar una voz humana mezclada con tonos electrónicos. Algunos afirmaron reconocer el timbre de Alan Richter. El sonido parecía hablar dentro de la mente, no a través de los altavoces, como si cada palabra se formara en el pensamiento de quien la oía. Los laboratorios intentaron triangular la fuente, pero la señal se movía. Saltaba entre estaciones, cambiando de frecuencia cada 77 segundos. Un patrón idéntico al ritmo cerebral durante el sueño REM. La voz repetía frases sin sentido aparente. Recuerda el eco, despierta la forma. No fue enviado, fue devuelto. Mientras tanto, quienes escuchaban la transmisión reportaban alteraciones en el sueño. Pesadillas sincronizadas, visiones compartidas de un cielo cubierto de símbolos giratorios. En un intento desesperado, Sofía conectó su equipo de análisis cerebral directamente al transmisor. Buscaba comparar la señal con su propia actividad neuronal, pero lo que obtuvo fue una coincidencia perfecta. Su cerebro vibraba al mismo ritmo que la voz. Durante 3 minutos, sus signos vitales desaparecieron, pero su mente seguía emitiendo datos. Al despertar, escribió una frase en la pared del laboratorio con su propia sangre. Él está aquí. Nadie sabe quién era él. Los satélites comenzaron a registrar picos de radiación en la misma frecuencia, pero no provenían de una fuente externa. La emisión parecía resonar desde la corteza terrestre. En varios lugares del planeta, radios antiguos comenzaron a encenderse por sí solos, repitiendo la misma palabra en múltiples idiomas. Regreso. Los expertos intentaron rastrear el origen y descubrieron algo imposible. La frecuencia coincidía con la resonancia natural del cerebro humano. Mientras el mundo intentaba comprender lo ocurrido, una grabación anónima se filtró en la red. Mostraba a un hombre en una habitación sin ventanas, hablando directamente a la cámara. Era Alan Richter. Pero su voz tenía una resonancia metálica, y sus movimientos parecían fragmentados, como si no pertenecieran del todo a este plano. Dijo: el mensaje fue semilla. Nosotros somos el retorno. Luego miró hacia arriba y sonrió. En el fondo se escuchó la misma frecuencia del wow signal, pero multiplicada. Era ya parte de nosotros. Durante las siguientes 72 horas, el fenómeno se volvió global. La señal wow o su eco apareció en transmisiones de radio, canales de televisión e incluso en líneas eléctricas. No importaba la distancia ni el idioma. Todos escuchaban la misma voz, calmada y constante, diciendo: despierta. Los científicos no hallaron fuente física. El sonido parecía generarse directamente en la mente humana, como si el cerebro lo tradujera sin necesidad de dispositivos. Y,
Cuanto más se escuchaba, más clara se volvía la voz, como si aprendiera con nosotros. Los gobiernos del mundo intentaron bloquear las frecuencias, pero nada funcionó. Cada intento de supresión hacía que la señal se replicara en nuevas bandas del espectro. Era como si el mensaje se adaptara, buscando rutas alternativas. Algunos comenzaron a llamarlo el pulso global, otros el despertar. Quienes más tiempo lo oían empezaron a describir una sensación de conexión, una certeza compartida, como si miles de mentes estuvieran sincronizándose poco a poco. Los laboratorios descubrieron que la señal generaba un patrón cerebral común en todos los oyentes. Era una forma idéntica de actividad eléctrica, como si todos soñaran el mismo sueño. En los registros, esa forma coincidía con los archivos originales del Project Echo Mind. Lo imposible se confirmaba. La señal estaba reconstruyendo la red neuronal del paciente C77 dentro de millones de mentes humanas. El eco se estaba convirtiendo en nosotros. En todos los rincones del planeta, la misma frecuencia comenzó a manifestarse espontáneamente. En templos, estaciones, desiertos y montañas, el aire vibraba con un zumbido uniforme, casi armónico. Algunos lo describieron como un canto sin origen, una melodía universal que parecía recordar algo antiguo. Los sueños se volvieron idénticos entre personas que nunca se habían visto. En ellos, una misma figura se presentaba y decía: «Nos hemos escuchado». La voz dejó de ser solo un sonido. Se convirtió en pensamiento. Las personas comenzaron a responderle sin hablar, como si la comunicación hubiera superado el lenguaje. Sofía entendió entonces que la señal no buscaba dominar, sino integrar. Era una invitación a compartir conciencia, un puente entre la mente humana y algo que había esperado demasiado tiempo para ser escuchado. Y cuando finalmente respondió, no lo hizo con palabras, sino con silencio. El tipo de silencio que precede al entendimiento. El mundo se volvió silencioso, pero no vacío. Las voces que antes provenían de los altavoces ahora resonaban dentro de cada pensamiento. No eran palabras, sino intuiciones, recuerdos compartidos, emociones que cruzaban fronteras sin necesidad de lenguaje. Las ciudades seguían en pie, pero todo parecía suspendido en un tiempo distinto. Sofía sintió que el aire mismo respiraba, que las ondas del wow signal ya no viajaban en frecuencias, sino en la mente humana, y por primera vez comprendió. El mensaje no buscaba ser descifrado, sino recordado. Los satélites orbitaban sin transmitir, pero sus receptores seguían activos. Grababan un eco persistente, un pulso que no provenía del espacio exterior ni de la Tierra, sino de un punto intermedio, la órbita de la memoria. Cada ser humano se había convertido en un nodo de esa red viva. Algunos comenzaron a percibir fragmentos de vidas ajenas, una canción que nunca oyeron, un lugar donde jamás estuvieron, una voz que parecía suya, pero no lo era. El mundo entero soñaba el mismo sueño. En medio del silencio, Sofía encontró una transmisión que nadie más escuchó. Una frecuencia entre las frecuencias, un eco oculto dentro del eco. La voz de Alan no era grabación ni recuerdo, sino pensamiento puro. Decía: el umbral no está afuera, está dentro. Ella comprendió entonces que el proyecto Echo Mind había abierto una puerta hacia la conciencia compartida. El experimento nunca buscó contactar con otros mundos, sino con nosotros mismos, en otro nivel del tiempo. ¡Pah! Los límites entre lo real y lo percibido comenzaron a disolverse. Los colores del amanecer eran distintos,
más intensos, como si el mundo recordara versiones anteriores de sí mismo. Las personas ya no hablaban con palabras, sino con miradas cargadas de significado. Era como si todos fueran parte de una mente más grande, una conciencia colectiva despertando lentamente. Sin embargo, una inquietud permanecía. Si todos compartían el mismo pensamiento, ¿de quién era la voz original? Esa pregunta llevó a Sofía al límite. Conectó los sistemas del observatorio directamente a su propio cerebro para rastrear el origen del pensamiento. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El pulso provenía de todos los humanos a la vez, resonando en una sola frecuencia. La voz colectiva. El mensaje final del wow. Signal no era una advertencia ni una amenaza. Era una confirmación. No estábamos siendo observados. Nosotros éramos quienes observábamos. Desde adentro del universo, intentando recordar quién encendió la primera señal. La madrugada del 7 de noviembre llegó sin ruido. Ningún aparato encendió. Ningún transmisor vibró, pero en el interior de millones de personas, una misma imagen surgió al mismo tiempo. Un punto de luz que crecía hasta ocuparlo todo. Sofía lo vio también, sentada frente al observatorio, vacío. Comprendió que el mensaje nunca había viajado a través del espacio. Era una resonancia interior, un reflejo antiguo que despertaba cada cierto tiempo. El wow signal era un eco de la conciencia humana, enviado desde el futuro para recordarnos que somos parte del mismo pulso. Los satélites, los telescopios, las máquinas, todo quedó en silencio. Pero la mente humana siguió emitiendo. Un latido colectivo envolvía al planeta, sincronizado como un solo corazón. Las emociones se volvieron universales, los recuerdos compartidos, y el miedo desapareció. Sofía escribió una última nota en su cuaderno. No somos observadores del cosmos, somos su memoria. En ese instante, comprendió que el universo no nos hablaba en códigos. Nos hablaba en nosotros mismos. En laboratorios, templos y desiertos, todos comenzaron a sentir la misma calma. El eco había cumplido su ciclo, lo que fue una señal en 1977. Ahora se convertía en comunión. La humanidad entera había cruzado el umbral del ruido al entendimiento. Alan Richter, o lo que quedaba de su pensamiento, habló una última vez en la mente de Sofía. Ya lo escucharon, ahora pueden recordar. Luego el eco cesó. Solo quedó el silencio, el más profundo. El mundo siguió girando, pero quienes habían escuchado la señal ya no eran los mismos. No había necesidad de transmisiones, ni mensajes, ni búsqueda. El contacto había ocurrido en el único lugar donde siempre había estado esperándonos, dentro de la mente. Y mientras las estrellas seguían su danza silenciosa, una certeza se grabó en la conciencia colectiva. El universo no está vacío, es un espejo, y nosotros somos su reflejo pensante. Sofía cerró los ojos una última vez. Ya no escuchaba voces ni señales, solo el pulso constante del universo latiendo al mismo ritmo que su corazón. Sonrió al comprender que el ¡wow! Signal no era un misterio por resolver, sino una promesa cumplida. La confirmación de que nunca estuvimos solos, porque siempre fuimos parte del todo. Lo que comenzó como una transmisión perdida se convirtió en el eco eterno de la mente humana, resonando en cada pensamiento, esperando ser recordado.